Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy tenemos la sesión 165, estamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, parte 2. Así que antes de iniciar nuevamente viendo, porque en la sesión pasada, en la 164, estuvimos analizando los versículos del 1 al 7, voy a volver a analizarlos y con un poquito más de énfasis, básicamente. Y para tener ese más énfasis y no olvidarnos, porque también uno puede perderse en tratar de estar leyendo ciertas partes del capítulo sin contextualizar nada con los contextos del Antiguo Testamento y también del mismo Apocalipsis. Así que me voy a regresar tantito del capítulo 1, a partir de los del versículo 12 en adelante. Y lo voy a hacer aquí porque algo importante que quiero que veamos, que es la introducción, la misma situación de los personajes que van a entrar a la cuestión de las cartas. Entonces, y muchas veces no se alcanza a ver. Leemos un capítulo muy aislado y después vemos el otro. Y los que lo ven bien y los que no ven muy bien empiezan a generar otro tipo de narrativa que no es nada. Entonces dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Vi 7 candeleros de oro, observen esos candeleros que están saliendo y en primer lugar son 7 y de oro. Y en medio de los 7 candeleros, o sea, entre los de ellos, a uno semejante al Hijo de Hombre, al Hijo del Hombre. Comentábamos que este Hijo del Hombre es Jesucristo, ¿ok? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos con blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego. Algo importante que veamos que ahorita viene esto de los ojos y de llama de fuego. Eso es una imagen de juicio, ¿ok? Porque por los ojos que observan y el fuego porque es parte de castigo y de juicio. Y va ahorita a salir la espada, ¿ok? Y también la espada viene en un lenguaje también de castigo. Dice, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si observamos este tipo de lenguaje, quiero que también observen, y creo que por ahí comentábamos, en el Antiguo Testamento, este tipo de lenguaje lo usan para Dios Padre, ¿ok? Y este mismo, ahora como es hijo del hombre, ahora apunta a Jesucristo, no olvidemos esto, está en el antiguo con el Padre y ahora aquí el mismo lenguaje al Hijo. Tenía en su diestra 7 estrellas. Vean que esas estrellas, es importante entender y no olvidar las estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Ok? Esa parte de la espada, como decía, es parte de un juez, de una actitud de un juez. Y, y cuando vemos las cartas, siempre hay una especie como de aspecto que lo que están haciendo bien, y viene una que está viendo mal, y si no se corrige, viene otra cuestión de castigo. Entonces vemos ahí los ojos como llama de fuego y también la espada que viene. Entonces viene un castigo. Y si vemos castigo, también eso nos va a hacer, que voy a leer por ahí un pasaje nada más, del libro de jueces, ¿no? Cuando Dios envía a los jueces, pues, ciertamente para castigarlos, cuando se portaban mal y otra vez, y acá y otra vez. Y hay veces que duraban 40 años antes de que contestara Dios o más tiempo. La respuesta no era rápida como muchas veces ahora se quiere ver. Pero esto era para todo el pueblo de Israel, por todo el tipo de duro, de dureza que tenían ellos. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Ok? Y sus rostros, dice aquí, y sus rostros
Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Muy bien. Después, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este es Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Vean que este es otro lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento de Dios, el primero y el último. Primero y el último es parte de un lenguaje de que son eternos. Después por eso dice yo soy el alfa y el omega, expresión que escuchamos y ya por programación, más que nada, no tanto porque se entiende o porque lo podemos situar en un contexto de Apocalipsis. Sabemos que es Jesucristo, ¿no? Pero eso no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto de los siglos, no es que viva un siglo, ¿cierto? Eso es por la eternidad. Por los siglos de los siglos es la expresión por siempre, eternamente. Amén. Así sea. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta expresión la voy a seguir justamente como he estado viendo algunos autores, que es importante, y la van a usar esta expresión hasta el capítulo 3. Entonces vamos a regresar del 3, nos vamos a venir al 1, y cuando dice yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que lo dejamos ahí. Escribí las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, y aquí viene ahora sí la interpretación de este, entre comillas, misterio. El misterio, recordemos que no es algo aquí que para estemos investigando, y eso hace también a mucha gente, especialmente medias carismáticas, de andar buscando, o los que andan checando cuestiones escatológicas, de que como que si fuera un trabajo para ellos descubrir algo que está, pero vemos aquí la simbología, como el mismo pasaje lo va a describir, y lo dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleras de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Observen que aquí eso muchas veces no lo leemos, y ahora que estamos viendo las cartas a las 7 iglesias, y vemos que son aquí, cada iglesia existe un ángel. De las 7 iglesias, vemos que otra vez habla de iglesias. Observen que el tema de Israel ya desaparece. Y esto es algo importante por la cuestión de que el dispensacional es precisamente, dispensacional tiene dos doctrinas que aplican, una es para la nación de Israel y la otra para la iglesia. Por eso he repetido que como tiene un conflicto el dispensacional, porque ellos son diferentes, Dios trata diferente, entonces para que funcione en sus ideas, tiene que haber un rapto. Entonces el rapto, pues lo saca y después saca a la iglesia, no a los de Israel, al pueblo, y después viene la cuestión de la tribulación, porque los saca, entran los otros, y después vienen los 1000 años, regresan y están, y ahí hay lo interesante y a la vez absurdo pensar que cuando moran, entonces van a estar tanto personas con cuerpo glorificado y gente normal. Y eso es un absurdo teológico. Y eso no está en ninguna parte de la Biblia. Entonces se caen en problemas, ¿no? Entonces dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que tenemos, vean en este lenguaje, como decía antes, cómo el lenguaje todo esto están entrelazados, están unidos todos estos entre sí. No los separo porque tenemos el escenario de esta manera: 7 estrellas, que son los ángeles, y también los candeleros, que son las iglesias. Entonces estamos uniendo estos dos lenguajes. Así que ahora, ya entendiendo un poquito, esos fueron los últimos versículos del 1, voy a leer ahora la primera carta. Y dice, escribe al ángel, le dice y se le ordena, ¿ok? A Juan. La carta va a ir hacia el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda, ¿ok? El que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean aquí en primer lugar que esta era una iglesia, y si leemos en Hechos, vemos un poquito más de la iglesia en Éfeso, no era una iglesia que se había perdido, ahorita lo vamos a seguir, pero sí lo quiero puntualizar, lo voy a decir nuevamente, pero no es una iglesia que había caído doctrinalmente hablando, ¿ok? Porque reconoce el largo trabajo y paciencia, ¿ok? Y también sabe que no soporta a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, ¿no? A los pastores, en este caso, y no lo son, y los has hallado mentirosos en esto. Hay falsos apóstoles, falsos pastores también, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El de mi nombre también es una expresión sumamente importante a través de toda la Biblia, porque el nombre va a reflejar, en primer lugar, una relación de más intimidad. Cuando Dios se presenta y dice a Moisés, mi nombre es Jehová o Yahvé, ¿verdad? Ya en sí hace una relación directa y más estrecha. ¿Okay? Esto es igual cuando la persona tiene y conoce y se dirige a una persona por su nombre, ya es una relación mucho más estrecha. Pero esa relación la dice Dios, ¿ok? Le da y él se pone. Y después obviamente viene por amor de él mismo, de él mismo, de él mismo porque es su nombre y el nombre representa a él y no has desmayado. Vean que era una iglesia que trabajaba, ¿ok? Podía ver y soportar, o sea, no puede soportar, probaba y los hallaba, ha sufrido con paciencia y han trabajado por amor de él. Entonces vean aquí el amor y más adelante en el que sigue, que vamos a ver, dice, pero tengo contra ti, ahí viene primero el halago y ahora viene lo que viene la queja, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es ese primer amor? Aquí dice por amor de mi nombre y después por tu primer amor. Esta es y decía la sesión pasada, que muchas veces, especialmente de una mente pietista, con una teología de gloria, enfocada nada más en la persona, lo hacen totalmente personal y lo hacen emocional. Y lo quieren ver, has dejado tu primer amor, ¿no? Y más que primer amor se refiere a lo que primero estabas llamado a hacer. O sea, se les olvidó, ¿ok? Lo han dejado, han trabajado y todo, pero lo que primero hacían ya no lo hacen. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y una de las cosas que le dice es arrepiéntete. Porque hasta aquí uno diría, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué se va a arrepentir? Si les dio halagos acá y ahora les da un chicotazo, ¿no? Y haz las primeras obras. Vean que esas primeras obras está relacionada a su primer amor. Por eso decía, a lo que primero hacías, ya te olvidaste. Entonces, la recomendación y la exhortación es arrepentirse y hacer lo que hacían antes. Dice, pues, y la causa, si no lo hacen, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Vean que este concepto que ahorita lo hablamos, cambie el lenguaje, ¿no? Un poquito el lenguaje. Si yo tengo esa teología de gloria y lo estoy viendo nada más en mí, porque qué difícil y qué malo es un pietista y tener pensamientos pietistas, aunque todos tenemos pensamientos pietistas, por eso necesitamos ir quitándonos ese tipo de cosas. Es largo y duro y doloroso. Pero dice aquí, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero no estaba en la iglesia, ¿ok? ¿De dónde está esta escena presentándose? Esta es una escena celestial, ¿ok? De su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, si no te arrepientes, quito tu candelero. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ok? Esto de los nicolaitas va a ser para la próxima clase, específicamente de nicolaitas, pero está relacionado, tenemos en la Biblia habla dos veces de los nicolaitas, pero está relacionado también con Balaam
con esto, por eso es a otro tipo de paganismo, ¿ok? Por eso aborrece las obras de los paganos, las cuales también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea que entonces aquí, interesante es esto. Al inicio que estábamos aquí hablando, o en esta parte que hablamos aquí, el que habla del, como hijo del hombre, que es Jesucristo, el cual está hablando, y también tiene el mismo, las mismas palabras que habla Dios en esto. Pero vean entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿Dios o Jesucristo? Pero el problema después viene en el 7, el que tiene oído, oiga. Esto que hemos visto es parte igual que lo que utilizaban en en las parábolas. Y está dirigido esta expresión para el creyente, para que estudie e investigue. El mensaje es para ellos, no está para todos. ¿Ok? La palabra de Dios en sí no es revelada a todos. Por eso hay una revelación particular. Existe una revelación general que es para todos y la particular es para algunos solamente. El que tiene oído, oiga. Pero dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quién habla aquí? O es Jesucristo, o es Dios, o es el Espíritu, porque vemos cómo el contexto utilizó los tres. No sé si lo pueden observar, utilizó las tres personas de la Trinidad. Esa es una parte que es de lo que podemos ver que se refiere a, pues es trinitario, ¿ok? Porque la Trinidad, he repetido mucho esto, la Trinidad no está en la Biblia expresa directamente. La Trinidad es una inferencia teológica que está en la Biblia, ¿ok? O sea, es bíblico, pero no va a decir así literalmente lo que hablamos de es un Dios trino y uno, no, sino se infiere, ¿ok? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Vean que ese árbol de la vida otra vez aparece que el árbol inició en el Génesis. Y otra vez viene aquí y después sigue continuando en varias partes de Apocalipsis, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si vemos en dónde estaba este árbol en el Edén, en el jardín del Edén, porque el Edén era el área y de esta área era algo donde estaba la presencia de Dios que era en el jardín. Entonces, esto es, por eso se considera esta era parte de donde estaba ahí un templo, como tal, antes, porque el templo era donde la presencia de Dios. Entonces, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, vamos a ver un poquito más. Y vemos cómo nos ayuda el Antiguo Teo para entender lo que estamos leyendo. Esa es una pregunta que también siempre debemos de hacernos, porque muchas veces nos olvidamos totalmente y queremos interpretar las cosas con nuestra cosmovisión, con nuestra experiencia, con lo que escuchamos, con los problemas actuales, con la televisión, con los periódicos, con la situación que escuchamos, etcétera, etcétera. Pero eso es un absurdo. Yo no puedo interpretar el Apocalipsis en términos de eso. Lo tengo que interpretar primeramente en términos del Antiguo Testamento, porque tiene más de 500 referencias y 414 versículos, o sea, está plagado. El punto de origen de lo que estamos leyendo es el mismo Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿ok? Ese es el punto importante donde vamos a aquí estar viendo. Pero después, como comentaba ahorita, lo dice Jesucristo, y en el 7 habla lo que les decía, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el que habla? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esto es indistinto. ¿Okay? Esto también lo conocen en teología como una coidentificación, lo cual quiere decir que todos están relacionados en ellos. Y esa es la inferencia teológica del concepto de la Trinidad. Esto es una coidentificación, porque todos están entrelazados entre sí.
Los ángeles, vemos otra vez, los ángeles, los candeleros, iglesia, todo el lenguaje están ligadas entre sí. No se puede hablar de una sola de ángeles sin considerar los candeleros y obviamente las iglesias, ni nada ni ninguna de las demás. Son diferentes en sí las propias palabras, pero están unidas por medio del lenguaje. Vean cómo es importante, ¿no? Cómo se une por medio del propio lenguaje, por lo que es en este caso, por la palabra de Dios, ciertamente, pero por lo que está escribiendo Juan. A Juan se le instruye también escribir al ángel de la iglesia de Éfeso. Recordemos que cada estrella representaba un ángel en el capítulo 1. Y ahora se le dice a esos, a los que vimos y que se te ha revelado el misterio, ahora sí, escríbele a este ángel. ¿Ok? Juan, y esto lo comento sin ahondar mucho porque también hay otro pensamiento como que les está escribiendo, y eso es algo que dicen, les está escribiendo a la iglesia, no, le escribe al ángel. Y es importante que veamos, no le está escribiendo a una persona en la iglesia, ¿ok? Juan le escribe al ángel. Entonces, ¿por qué al ángel? Decía la clasificación pasada, porque el ángel tiene la relación, digamos, la iglesia, en este caso, también está cuidada, tiene un responsable celestialmente a una cuestión, a un ser celestial, en el cual también se dirige, o sea, a él primero, a un vigilante, si lo quisiéramos ver así. No se le va a entregar la carta al ángel en esta expresión, porque veamos, uno es humano y el otro es el ángel, es espíritu, ¿ok? No se le va a entregar, le va a llegar un papel y el ángel la va a leer. La asociación de ángeles, espíritus, iglesias y los ojos de Dios no están asociados a líderes humanos, ¿ok? Está asociada a una cuestión de ahorita viéndolo hacia una cuestión celestial. La idea de un guardián se ve este concepto en varias partes en el Antiguo Testamento. Uno de ellos vemos aquí cómo a Miguel, el arcángel, es asignado a Israel. Y vemos en Daniel 12, y Daniel 12 también habla del tiempo del fin. Él dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Vean que esto también obviamente se ve ahorita en Apocalipsis. ¿Ok? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí lo que quiero que veamos es que hay una asociación del ángel, una asociación del ángel, eh, y no es algo normal, ¿ok? No es algo, no, perdón, no es algo nuevo, no es algo nuevo, esto ya había pasado, ¿no? Y se estaba, eh, nada de esto, ¿no? Ahora, dice, el que camina entre los siete, y vemos que es un siete, y esto quiere ver de toda una de cuestión de universalidad, de que es completo, está hablando no a siete iglesias solamente, sino las siete significan a todas las iglesias. Y habla de un candelero de oro, o los candeleros de oro. Esta es la imagen que decía, pero es una imagen de un cuarto del trono celestial. Porque camina sobre de ellos. ¿Ok? Él está caminando. Entonces, es esa imagen. No hay ningún humano en ese escenario. Ninguno. ¿Ok? Y pongo aquí ahora bien, lo que sigue son comentarios sobre el estado de la iglesia en Éfeso, el grupo de creyentes que el ángel está cuidando. Tiene unos errores de fotografía y de espacio, pero está cuidando o por lo menos observando, ¿ok? Lo que está haciendo el ángel.
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ahí dice, y que no puedo soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que los has hallado mentirosos. ¿Okay? Vemos, como decía, esto no, lo que voy a tratar de otra vez de enfatizar, que no es una iglesia que dejara de ser creyente o que se había ya convertido o adoptado cosas del mundo. Uno podría pensar que Jesús les está diciendo a los creyentes de Éfeso que están pasando por problemas y tiene problemas para ser fieles a Jesús, a él mismo. No está diciendo eso. Y eso es una de las cosas que aparentemente pareciera que es lo que se está predicando actualmente. ¿Sí me explico? A Jesús. Ahora bien, pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti, y yo puse ahorita para enfatizarlo en colores y en algunas líneas, palabras subrayadas, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vean que el arrepentirse, arrepentirse y arrepentirse, este, eh, está repetido, ¿no? En esta cuestión. Y también, si no te arrepientes, será quitado el candelero de su lugar. ¿Cuál es esa amenaza? Precisamente quitar el candelero de su lugar. Y recordemos que, que esa es precisamente un escenario celestial, ¿ok? Y la amenaza es quitar el candelero, y como decía, hay palabras que no se pueden quitar. El candelero, al quitar el candelero, se quita el ángel, se sale. Y esto no es algo nuevo, sino que también lo hemos visto, bueno, se ha visto, y veíamos, por ejemplo, en el libro de Jueces, en algunos versículos, quiero que vean esto. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Okay, aunque aquí hablamos del ángel de Jehová. Okay, dice, yo saqué de Egipto. Y este está hablando de Cristo, por cierto. Y dice después, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Esto, si lo vemos más ahí, vamos a ver que te está hablando es Dios Padre. Y ahora estamos viendo que es el ángel de Jehová. Dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Ok? El pacto que hace en el Antiguo Testamento y todo lo hace Dios, y ahora es el ángel de Jehová, Cristo. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Lo que habla Jesucristo en este caso, pero como ángel, como mensajero del Padre. Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. ¿Ok? No los va a sacar, los va a castigar. Vean el castigo, ¿no? Para aquellos que piensan que todo es color de rosa y todo es azúcar. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y los van a castigar. Y después vemos en la historia, simplemente cuando en el tiempo de Jeremías, cuando traen a estos a este otro pueblo para que los vengan y los azote y los castigue por nada menos que 70 años. Entonces, vemos aquí, después, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Pero, okay, el versículo 6, perdón, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, este sentido del amor y lo que estamos viendo tiene similitud en el pasaje de Jeremías 2.
un poquito atrás dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, los que vienen dice, vino a mí palabra de Jehová. Esa es una acción de 100% de profeta, porque el profeta decía lo que Dios decía. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Y vean otra vez la cuestión de esto es ver el amor, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Vean esa cuestión de amor, de inicio, fidelidad de tu juventud. El problema es que no crean. Entonces, ¿cuál es el problema? Nadie está diciendo que son un grupo de no creyentes. Y aquí algo importante que es Mateo 2, 20, perdón, Mateo 24, del 2 al 14. Este también es otro versículo que utiliza mucho en escatología porque habla de cuestiones escatológicas. Me voy más atrás y del 3 en adelante. Dice, y estando él sentado, en el monte de los olivos está sentado Jesucristo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto lo vimos la sesión pasada. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Vean que, ¿cómo hay engañadores ahora? Hablando del fin y que ya viene y que el cálculo y todo y que ahorita y que yo vi, que yo soñé y que me dijeron y que yo escuché profecía. Nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es sorprendente que aún así la propia palabra nos dice que a muchos van a engañar y muchas veces nos engañan y no nos damos cuenta y creemos que no nos engañan porque pensamos que estamos bien. Y dice, y oiréis de guerras y rumores, y vemos otra vez esos conceptos, está muy difícil la guerra aquí, la guerra allá, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, parece ser que nos perdemos en esta parte, porque lo que hacemos es se turban, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, cosas que ya han pasado, ciertamente, obviamente, porque cada vez estamos más cerca. Como diría por ahí una persona que cuando habla que sí estamos más cerca, ¿no? Y dice, sí, estamos más cerca que ayer, porque ya pasó un día. Y todo esto será principio de dolores. Vean que todo esto es precisamente como cuando este principio de dolores apunta a una mujer que va a tener un bebé, ¿ok? Y va a tener el bebé y obviamente empiezan con las contracciones, dolores. El bebé no nace así de un balazo, pum, vámonos. Debe de haber todo este tipo de señales. El problema es que no crean, entonces, ¿cuál es? Es el mismo en el 9, seguimos, aquí estamos en el 8, y dice en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Para esto sí es importante que todos aquellos que tienen ese tipo de ideas, que esto se lo repitieran y los memorizaran para ver si se pudieran desprogramar, porque esto es lo que está pasando. Y por haberse multiplicado la maldad, sabemos que la maldad va a irse multiplicando, pero no creemos que ya lo vemos mal ahorita total y ya pensamos que ya mañana es el fin, y no es así. El amor de muchos se enfriará, es un punto importante, y se va a enfriar no porque ya no sientan o no crean, no por todos este tipo de tribulaciones y el escenario que llegarán, se los van a matar, van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos, tropezarán, etcétera, etcétera. Entonces se van a enfriar. Viene la apostasía, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio. Vean que apunto en azul del versículo que quiero enfatizar este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Será predicado este evangelio del reino de todo el mundo. Ya más atrás se ha visto la gran comisión de ir a ser discípulos, predicando, enseñando y todo. No es nada más ir a hablar y todo. Se tiene que hacer el discipulado. ¿Ok? Entonces ellos no se habían ido como iglesia
al mundo, ¿ok? Ni tampoco se habían rendido. El contexto de Mateo está en términos, como decía, en términos de persecución de creyentes y engaño de falsas doctrinas, ¿ok? Este punto también no está muy bien en la mente de muchos. Persecución de creyentes. Yo creo que en muchas iglesias y muchas de las nuevas, ciertamente, y muchas de las viejas, pareciera que es una especie como de centro de, de, de reunión social realmente, y de estar bien y amor y amor y amor acá. No existe esta cuestión de persecución y no se dan cuenta que ya están totalmente engañados por falsas doctrinas, están infectados. No han tenido esto, ¿ok? Ese es el concepto, el contexto, perdón, de Mateo, ¿ok? Y en una frase es la posición, lo que está el problema de los no creyentes. No vemos eso, el no creyente se va a ir oponiendo y en contra, es decir, una iglesia como acá que ha perdido su primer amor, esta iglesia ha olvidado el evangelio, que han venido, han evadido, perdón, el deseo de Dios o la orden de Dios, que el evangelio sea proclamado a todo el mundo. Cuando esto suceda, entonces ya habrá el fin del mundo, ahora sí, ya habrá el tiempo. Y eso no ha sucedido al día de hoy y falta mucho tiempo para que eso pase todavía. Por eso no es de que nadie sabe, sí, nadie sabe, pero ciertamente no va a pasar en este año, ni en el otro, ni en el que sigue, ni nada, ¿no? Va a faltar, el evangelio, todo esto tiene que irse por todo el mundo y hasta entonces se verá. Ok, entonces, esto es algo importante que yo quiero dejarlos ahorita analizando. La solución a esto es hacer las obras que hicieron al principio, lo cual es el evangelio, anunciar el evangelio. El evangelio no se vive, ¿ok? El evangelio se proclama, se predica, se escucha y se cree, porque por medio del evangelio viene la fe. Por medio de la fe también es nosotros entendemos y entendemos para ser salvos. Es la única y somos regenerados nuevamente de vida, de muerte a vida. Así que para la próxima sesión voy a pedirles también que tengamos un poquito de familiaridad del versículo 30, perdón, del capítulo 32, porque vamos a asociar todo esto con la iglesia y vamos a hablar y terminar el capítulo 2 y a lo mejor empezamos con la otra parte perdón, si continuamos con el versículo 8 y vamos a seguir viendo las otras cartas y entendiéndolas un poco más. Así que les motivo a todos para que sigan escuchando esto en el canal de YouTube de Tox Teológica.